Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a las personas que se han conectado a esta hora por las redes de IDARTES, en este espacio de IDARTES se muda a tu casa. Yo soy Juan Pablo López, soy el director artístico de la Bienal de Danza de Cali y en realidad es un momento bastante alegre y importante conectarnos hoy con los festivales de danza de Bogotá y de Medellín. Estamos con Juliana Costa, que es la coordinadora de danza del Festival Danza Med de Medellín, y con Ana Ávila, que es la gerente de danza de Bogotá. Entonces, antes, pues quiero darle la palabra a Ana Ávila como gerente de danza para que nos dé la bienvenida. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para IDARTES es súper bello y es importante abrir este espacio de conversación con nuestros colegas, amigos, con nuestros pares. El IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, ha creado esta enorme propuesta robusta que se llama IDARTES se muda a tu casa, que es nuestra casa virtual, que es el lugar en donde estamos movilizando todos los contenidos que la entidad ha producido por muchos años y los que vamos a generar, en donde hay pues una invitación muy bella a toda la ciudadanía para que se apropie de todos los libros, de todos los conciertos, de todas las obras de teatro, de toda nuestra propuesta de danza, de la oferta riquísima y súper robusta que tenemos en este espacio de hoy, celebrando el Día Internacional de la Danza para todos los bailarines, que es súper importante, es como el otro cumpleaños de todos nosotros. Es una fecha muy importante y significativa para el sector porque siempre nos convoca a celebrar lo que hacemos, ¿no? Porque somos un universo pasional, estamos atravesados por el cuerpo, por las emociones. La danza es un ejercicio permanente, sostenido y muy poderoso de reflexión y de encuentro. Y el Día Internacional de la Danza siempre nos pone un poco otra vez como a eso, ¿no? Como a volver a saludar a los compañeros, a los maestros, a volver a verlos bailar, a volver a preguntarnos y hablar de cosas que son súper importantes para nosotros. Y en este espacio de IDARTES se muda a tu casa, pues IDARTES hoy tiene además una programación muy bella en relación a la danza. Tenemos el lanzamiento de varias cosas, tenemos documentales, tenemos conversatorios, y esta conversación que es súper importante para nosotros porque nos invita a hablar sobre lo que está sucediendo en nuestras tres ciudades, en Cali, Medellín y Bogotá, que nos invita a conversar sobre cómo estamos pensando la danza en este escenario de nuevas formas de relación. Y pues muchas gracias, Juli, gracias, Juan Pablo, por aceptar, disponernos, encontrarnos, provocar el espacio. Súper. Hace un momento yo terminé una charla con Álvaro Restrepo del Colegio del Cuerpo, con Consuelo Bravo en Colballet y con Francisco Castañeda, que es el director de un grupo en Cali que se llama el Grupo de Carmen López, el Grupo Folclórico de Danzas Folclóricas de Carmen López de la Universidad del Valle. Fue muy interesante porque era, digamos, como el momento de supervivencia de los grupos, entonces, tanto públicos como privados, tanto locales como regionales y nacionales. Entonces, fue una visión muy interesante y yo pienso que el público que pudo ver esa conferencia y que mire ahora o que está escuchándonos ahora, pues está complementando con una visión ya institucional, una visión ya de los festivales y cómo estamos pensando en este caso de la Secretaría de Cultura de Medellín, de la Secretaría de Cultura y de Artes en Bogotá, y en el caso de la Bienal, que no es un festival privado, público necesariamente, es un festival mixto, digamos, porque es un festival coordinado por ProArtes, que es una entidad privada y apoyado por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura de Cali y la Secretaría de Cultura de la Gobernación. Entonces, digamos que son también como tres universos diferentes. Yo también, complementando esta introducción, quiero decirle a las personas que nos escuchan a esta hora que los tres festivales que estamos convocados hoy son festivales de danza que pasan en octubre, noviembre. En el caso de Danza Med de Medellín y Danza en la Ciudad de Bogotá, son festivales anuales. La Bienal claramente es cada 2 años, pero de todas maneras hemos logrado sinergias, perdón, y hemos logrado poder encontrarnos para fortalecer presupuestos y fortalecer gestiones frente a atraer grupos internacionales, frente a proyectos nacionales y también para poder unirnos entre ciudades, que cada vez es más necesario y más aún después de esta crisis. Yo creo que es importante también decir que hoy es un día de celebración, pero también desde la Bienal lo consideramos, y creo que ustedes también, un día de reflexión. Yo creo que es un día en el cual hay que pensar que debido a la crisis del COVID-19 muchos
teatros, escenarios han obligado a cerrar, los festivales se han cancelado. Yo pienso que es un momento para la unión y para pensar la danza futura en Colombia. Entonces, de antemano, pues agradezco pues esta invitación y agradezco también que estemos reunidos hablando de danza en el Día de la Danza. Entonces, sin más, pues tenemos como unas preguntas orientativas. Yo voy a hacer un poco de moderador y a su vez voy a responder de último cada una de las preguntas, pero esto es más una charla. Yo pienso que pues tanto Juliana como Ana como yo también pues somos amigos, hemos trabajado conjuntamente en diferentes proyectos y la idea es precisamente poder conversar. De todas maneras, como toda conferencia tiene una regla, tendremos unas intervenciones máximas de 3 minutos para que esto sea eficiente y para también dar tiempo para preguntas del público, que nos parece también importante responder las inquietudes que el público de las diferentes ciudades o el público de Colombia que esté conectado o del mundo pues nos quiera preguntar. Una primera pregunta es, y yo pienso que pues debe ser la primera, ¿cómo vive el presente su festival? ¿Cuáles han sido sus dificultades y cómo se ha sorteado estas situaciones? Entonces yo pues invito a Juliana Costa de Danzamed Medellín para que inicies esta ronda de respuestas. Bueno, pues muy buenos días para todos, maravilloso este espacio y también es un día así de celebrar, pero también de reflexionar y yo creo que estamos abocados en este momento a tener como muy clara como una inteligencia y pensemos la palabra inteligencia como bien dirigir nuestras acciones. Y yo creo que en este momento, pues, no solamente hablando de Danzamed, nuestra temporada internacional de danza, sino todas esas iniciativas que son dirigidas o que son lideradas por la Secretaría de Cultura Ciudadana, todas en este momento, pues, se han cancelado algunas, ahorita también, como decía Juan Pablo, pero otras han sido a reinventarse, a hacer una reingeniería y a plantear cómo podemos existir a pesar como de esta gran contingencia que estamos viviendo. Danzamed es un festival que lo desarrollamos en la primera semana de noviembre, pero no es solamente que pase en esa semana. El festival ha madurado. Aquí tuvimos en Medellín una gran tradición de la temporada internacional de danza contemporánea, por un tiempo pues que entró como en pausa y este ya sería el 4º año de la edición, como de ese resurgir de nuevamente como que Medellín tenga una temporada internacional de danza. Digamos que los aprendizajes que llevamos para este 4º año y que esperamos también darle muchísima fuerza este 2020 es poder pensarlo como un proceso que arranca y que se vive desde todo el segundo semestre, pero que desde el primer semestre ya se está craneando, ya se está haciendo esa inteligencia de cómo poder hacerlo real y sabemos que en este momento nuestro gran norte es dar un gran apoyo al sector, a nuestro sector, a nuestros artistas locales y posibilitar intercambios a lo mejor con artistas, pero a nivel nacional. Yo creo que por eso es este gran llamado que estamos estas 3 ciudades conversando, porque hemos visto que es posible trabajar de una forma colaborativa y poder obtener un resultado, y cuando unamos fuerzas, finalmente los resultados son mucho más potentes. Se puede desplegar no solamente un impacto a una formación de público, a un público que pueda observarlo, sino también impactar como a una mayor cantidad de artistas. Nosotros esa gran apuesta la tenemos para este año y conversando también con las otras ciudades, sabemos que es algo que va a pasar, creemos en nuestro talento local, sabemos que en este momento como todos los esfuerzos debe ser como a poder apoyar un poco, así llegue a un segundo semestre, pero es un momento donde no solamente es vivir lo que está pasando en este momento, sino pensar estrategias de mediano y largo plazo, porque eso es de gran aliento. Esto es un gran impacto en este momento, pero digamos que todas las consecuencias las estaremos sintiendo, entonces hay que pensar también en proyectos que a mediano y largo plazo podamos tener como un apoyo para ellos. Lo pensamos desde ya, lo que estamos haciendo es craneando cómo este segundo semestre poder tener esta gran plataforma, Danzamed, pensando en grandes alianzas. Ok, muy interesante. También el hecho de reinventarnos, ¿no? El tema también que hablábamos al inicio y que lo mencionaba también Ana, el tema de la reinvención. O sea, eso es fácil decirlo, pero claramente el momento de hacerlo, pues nos hacemos muchas preguntas y yo creo que es interesante también conocer esas diferentes fórmulas que está aplicando cada festival para también mirar cómo también pues cada uno se puede adaptar. Somos diferentes, somos ciudades diferentes, públicos diferentes, de contextos diferentes, pero yo pienso que de una u otra manera hay estrategias que pueden servir y que estos ejemplos, pues lo que nos cuentas, por ejemplo, de la plataforma digital de Danzamed
y pensarse también un festival como mitad virtual o mitad presencial, es que digamos que la coyuntura está para hacerse pues muchas preguntas al respecto. Cuéntanos, Ana, cómo está el Festival Danza en la Ciudad para el 2020. Pues bueno, Danza en la Ciudad llega a la edición número 13 este año. Danza en la Ciudad es un festival que promedio reúne entre 8 y 12 mil personas en cada edición, en un lapso de tiempo de 8, 12 o a veces 14 días de programación en noviembre. ¿Qué significa para nosotros Danza en la Ciudad en el marco de esta emergencia? Primero, estamos en la ciudad que tiene 8 millones de habitantes enfrentados a la mitad de las personas que en este momento están diagnosticadas, ¿no?, como portadoras de COVID. Luego, las medidas que se toman desde la alcaldía y que tienen que ver con todos los procesos de dirigir el distanciamiento social son unas medidas que tienen distintos tipos de, digamos, como de no afectación, sino que nos obligan a entender que las relaciones van a ser distintas, ¿cierto? Entonces, eso nos ha hecho generar 3 preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué significa un festival en términos de cuál es el núcleo de la acción? Y el núcleo de la acción del festival es el encuentro y el acercamiento entre los hacedores de la danza y los públicos o sus ojos expectantes. Queremos entonces eso, habiendo entendido eso, nos interesa conservar la relación entre los hacedores de la danza y los públicos y quienes esperan verlos, ¿cierto? Y quienes esperan acercarse a ellos. La segunda pregunta en relación a el festival es, ¿qué significa pensar hacer un festival en un escenario completamente incierto sobre fechas de aperturas de escenarios y disponibilidades de equipamientos? Porque es completamente incierto saber cómo se van a ir levantando las restricciones en términos de encuentros y de eventos. Entonces, nuestra respuesta alrededor de ese acertijo es pensar en cuáles son los tipos de encuentro que podemos propiciar que nos permitan generar un margen de maniobra más o menos cierto sobre cómo desarrollar un festival en esa escala. Eso significa ampliar el festival de 13 o 14 días a meses de programación sostenida para conservar el encuentro. Entonces, estamos pensando en pasar de un festival que tenía una concentración por eficacia de recursos y por posibilidad de reunir en una sala 600 o 700 personas a un festival que se va a ir expandiendo en el tiempo con un ejercicio mucho más sistemático de curaduría y de programación a través de distintos niveles de interacción, distintas formas de interacción. Entonces tendremos unos contenidos, un festival virtual que se desarrollará igual con el mismo respeto con los artistas en relación a valorar sus funciones con los honorarios que corresponde, en relación a disponer las plataformas tecnológicas para que el festival se dé en las condiciones en las que los artistas se presentan frente al público. Hemos considerado incluso transmitir funciones en streaming desde los teatros que no van a poder reunir al público, pero amplificar desde el teatro. Son como opciones que estamos barajando en la medida en la que tenemos margen de maniobra, porque de todas maneras los teatros están allí, ¿no? Lo que de pronto no vamos a poder tener son 200 personas en un teatro. Eso es un poco como la matemática que estamos haciendo. Lo que también nos hace preguntas sobre dónde están los públicos, que esa es la tercera pregunta sobre el festival. Antes de este modo contingente, nosotros nos estábamos haciendo preguntas muy robustas sobre cuál era el despliegue en términos territorial de una ciudad que tiene 20 localidades y los teatros solo en 4 localidades. ¿Sí? Esto a nosotros nos ha permitido jugar y amplificar más esa pregunta y buscarle respuestas más concretas. Si no podemos llevar a los públicos que nos interesan que vean la danza a los teatros que quedan solo en 4 localidades y no los vamos a poder juntar ni de a 200 ni de a 300, queremos llevar a los bailarines y a la gente que hace danza a los lugares donde está la gente ya. Y eso serán instituciones educativas públicas seguramente que tienen unos escenarios increíbles que no hemos usado, porque la verdad no los hemos usado. Esos serán espacios en donde hay concentración de atención de integración social a diferentes poblaciones.
Esos serán espacios en donde sabemos que están las personas que quieren ver a los bailarines, pero que no van a poder ir a los teatros. Entonces, esos 3 niveles de pregunta nos han hecho pensar un festival que tiene que conservar la relación entre los hacedores de la danza y la ciudad. Un festival que tiene que plantearse distintos modos de interacción entre hacedores de la danza y públicos. Y un festival que se tiene que preguntar dónde están los públicos y no esperar que los públicos vayan a lugares donde no los vamos a poder recibir a todos al tiempo. Y la pregunta del tiempo. Entonces estamos hablando de un festival atípico que no va a durar 14 días, sino que va a ser una programación que se va a ir trasladando en el tiempo hacia atrás. Estamos hablando de que probablemente empecemos en junio acciones para darle la oportunidad a un número importante de propuestas de circular. Estamos haciendo un cálculo de que vamos a poder circular más arriba de 80 propuestas. Y esas propuestas también van a tener una variante importante, y es que vamos a invitar a los artistas de la danza a que presenten propuestas que tengan contenidos de mediación. No solamente verla y mostrar la danza, sino generar dispositivos de relación con el público a través de distintas estrategias. Queremos provocar a que no sean solamente grupos y compañías, sino academias y escuelas que tienen maestros que están trabajando de manera creativa todo el tiempo en formas de enseñar y de llevar la danza a los cuerpos de los demás, para que se monten en la programación de nuestro festival, que normalmente se entiende que es solo para grupos y compañías, ¿cierto? Entonces vamos a invitar también a las escuelas para que podamos en ese ejercicio de festival expandido generar distintas experiencias con el público que no sean solamente una circulación tradicional. Esto es un poco como el diseño rápido de lo que estamos Bueno, pero es muy interesante porque digamos, una adaptación sistemática a la realidad. Y yo pienso que viene siendo también como una mezcla entre presencial y virtual, ¿no? Es también como una temporada, no ver un festival como en un tiempo tan corto, pues que de por sí el Festival Danza de la Ciudad nunca ha sido corto. El Festival Danza de la Ciudad es un festival casi de 2 semanas. Entonces, esta vez es como una temporada. Y me parece que es muy, muy interesante esa propuesta, porque de una u otra manera también es un poco ya respondiendo a la pregunta como Bienal de Danza de Cali. Nosotros, básicamente, lo que nos dimos cuenta frente a la crisis que vivimos es que tenemos cambios de indicadores, claramente. Hay un cambio de las prioridades para nosotros en el festival, y hay un cambio también de las expectativas. Entonces, esas variables, digamos, variar, valga la redundancia, pues sencillamente el festival no necesariamente es el mismo, digamos con el mismo espíritu, pero diferente. Entonces, digamos en nuestro caso, para el 2020 no hay bienal, la bienal fue 2019, fue la 4ª bienal, pero para este año nosotros hacemos siempre una prebienal. Entonces, en esa prebienal, digamos que tenemos un trabajo de escogencia del comité curatorial, un trabajo de escoger las becas de creación, escoger las becas de investigación y a su vez hacer el concurso En Cali se baila así, que es un concurso que hacemos de manera local y que premia, digamos, a los mejores grupos de folclore, salsa y danza urbana. Y aparte de eso, pues tenemos, digamos, como un compromiso como de avanzar en imagen y todo esto. Entonces, eso se puede hacer, eso lo podemos hacer, digamos, en esta coyuntura. Nosotros hemos podido, ya escogimos el comité curatorial que lo informaremos oportunamente. Hoy estamos lanzando la convocatoria En Cali se baila así en las redes de la Bienal, que es el concurso local, intercomunas, y tenemos las becas de investigación y las becas de creación, que son convocatorias también que saldrán, en el caso de las de investigación, la convocatoria que saldrá próximamente, y la beca de creación, la Bienal no saca convocatorias, son invitaciones directas. Entonces nosotros tenemos unos candidatos para cada una de las becas. Este año van a quedar 3 becas, una beca de larga trayectoria, una beca de mediana trayectoria y una beca de nuevos lenguajes o nuevos creadores. Entonces, esas 3 becas se van a anunciar este año, y normalmente en el contexto se van a entregar un 50% de avance para esas compañías para que puedan comenzar el trabajo, y en el caso de las becas de investigación igual. Ese, digamos, es como lo que nosotros hemos pensado este año, y claramente frente a los indicadores, al cambio de prioridades y expectativas, pues eso también nos pone a reflexionar frente a cuál es la bienal que debemos hacer en 2021, porque yo creo que también debemos pensar
que el contexto que estamos viviendo hoy en día afecta claramente el próximo año y lo afecta de una manera pues determinante, porque los dineros, en el caso de la Bienal, recibe dineros privados, entonces pues también tenemos que mirar si las empresas no producen necesariamente los dineros con los cuales pueden apoyar a los festivales y a la cultura, digamos, en Colombia y en el mundo, pues entonces el otro año, ¿cómo va a funcionar? De todas maneras, como pues, director artístico, en un trabajo constante con la gerente de la Bienal, que es Isabel Restrepo, y un trabajo responsable también, porque es que yo pienso que lo más importante aquí es manejar, digamos, como un contexto de responsabilidad con los públicos y con los artistas y no crear falsas expectativas. Y es ese, digamos, como la idea. Nosotros, digamos, el mensaje final es, seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos con lo que teníamos planeado hasta el momento. Tenemos un apoyo del Ministerio de Cultura para eso y también una cofinanciación de ProArtes, que es la entidad que maneja la Bienal. Y bueno, pues esa es un poco como la idea. Entonces, complementando esa pregunta, pues digamos que la otra que habíamos planteado era el tema virtual, y ahora en la charla que tuvimos con Álvaro Restrepo y con Consuelo en Colballet, por ejemplo, hablábamos del tema virtual y también cómo debemos adaptarnos a ese tema virtual y cómo vemos nosotros como el festival adaptado a ello, ¿no? Porque claramente todos, tú comenzaste, Ana, con una cifra, ¿no? El festival mueve 18.000 personas, creo, algo así. Entre Entonces, 8 y 11, depende de la capacidad de los aforos, realmente. claro, exacto. Entonces, pero ese es un indicador que es vital para todos, ¿no? Es indicador de asistencia. Nosotros ahora, pues digamos, la Bienal, sí, hay 35.000 personas que asisten normalmente a cada edición de la Bienal, Claro. pero en este caso de la virtualidad, o sea, las 35.000 personas o han pagado boleta o están o los se han contabilizado o como sea, digamos tenemos esa cifra. Pero cuando tú estás en la parte virtual, ¿cuál es la calidad también como de la experiencia? Porque el tema también es cómo lo recibe también el público. O sea, una persona puede perfectamente colocar un video estoy viendo, no sé, el grupo X y buenísima la emisión de Ida Artes de la Bienal o de la Secretaría de Cultura de Medellín. La pongo, pero pues al mismo tiempo puede estar haciendo otra cosa o entro, estoy en el cuarto y vuelvo y me conecto, pero, o sea, esa experiencia no es la misma y no lo podemos garantizar. Eso se sale de nuestras manos. Eso ya es una experiencia que se vuelve más individual. Entonces, yo creo que la pregunta, digamos, es básicamente, ustedes, pues sí han contemplado la virtualidad, que ya lo respondieron que sí, pero ¿cómo ven ese desarrollo, esa relación, ¿no?, con el público desde el punto de vista virtual y cómo puede eso trascender? Porque el trascender quiere decir, o sea, nosotros, esto no es seguro que vaya a terminar ahora. Si el 11 de mayo se levanta del otro día ahora en teatros, pues no va a pasar. No. Tal vez en 2020 vamos a estar encerrados, tal vez vamos a ver un segundo brote. O sea, yo pienso que en este momento es el momento para preguntarse muchas cosas y pensar cómo tener la mente abierta para esas respuestas. Entonces, ¿ustedes cómo ven cada festival frente a esa relación con el entorno virtual y el público? Ana. Bien, pues mira, yo vengo trabajando con el equipo de la gerencia, que es un equipo multifacético y lleno de personas con muchos saberes distintos. Tenemos un productor ejecutivo tremendo, una productora de campo muy tesa, tenemos gente misional. Y ese abanico de saberes nos ha permitido plantearnos varios acertijos. Lo primero es qué tan preparados estamos los bailarines y la gente que hace danza para entender cómo se desarrolla la danza en lo virtual, en términos puramente técnicos. Si normalmente tenemos dificultades para tener buenos registros fotográficos y buenos registros en video de nuestras obras, significa que esa es una pregunta tardía en los procesos de creación y en los procesos de circulación. Con otras personas ayer, por ejemplo, estaba en un conversatorio y había una persona pues muy cercana a mí, se llama Jimena Alviar, y ella trabaja en una agencia de manejo de artistas y planteaba algo fundamental. Los artistas tienen que circular. ¿Por qué no circulan más? Porque a veces no tienen buenos materiales y buenos soportes multimediales de su propio trabajo. Esto lo que hace es abrirnos la pregunta sobre el fortalecimiento
de los registros multimediales de la danza. Para empezar, tenemos que tener buenas calidades en lo que vamos a circular, ¿no? Entonces, acertijo número 1, ¿cómo hacemos uso de las cosas que tenemos para generar esos buenos soportes multimediales de la danza? ¿Cierto? Vamos a tener que pensar en fortalecimiento de las poéticas de lo audiovisual en la danza. Vamos a tener que redireccionar los recursos de creación. Un saludo de mi hija que me está haciendo pucheros. Vamos a tener que generar unos recursos más importantes para estimular la creación con soportes audiovisuales. Vamos a tener que reorganizarnos en relación a lo que invertimos para los registros audiovisuales de las piezas para que puedan circular en buena calidad. Esas son preguntas que nos empezamos a hacer ya. Y, por ejemplo, Orbitante, que es otro programa de la gerencia, que es nuestra plataforma de creación, abrió una convocatoria para hacer residencias virtuales a compañías y grupos. Una residencia virtual significa que debemos atender y fortalecer a los grupos desde la virtualidad. Y una de las cosas que vamos a tener es asesores especializados en el fortalecimiento del registro audiovisual, ¿cierto? Porque tenemos que producirle a nuestros bailarines y artistas las respuestas a las preguntas o motivar las respuestas a las preguntas que les vamos a hacer. El segundo acertijo es qué significa generar interacciones desde la presencia remota, no desde el diferido solamente. Eso significa que entonces tendríamos que crear puestas que permitan la interacción en la presencia remota con los otros que me están viendo a través de los dispositivos, para llamar a la presencia del otro a través de la presencia remota por una pantalla. O generamos solamente experiencias de consumo de contenido remoto o generamos, diferido, ¿cierto? El Julio Mario Santo Domingo tiene una plataforma que se llama Teatro Digital, que es increíble, en donde ellos han hecho que funcione porque la calidad del material es impecable y porque es una cosa que uno puede conectar a un televisor con un cable desde su computador y puede escuchar en Full HD el concierto y ver el diseño de luces increíble que se dispuso. Nosotros tenemos que plantearnos esas mismas preguntas en relación a la circulación virtual, que el material que circula tiene que ser de muy buena calidad para cautivar, es decir, uno igual en un teatro o puede aburrirse viendo una obra face to face, de la misma manera que uno está viendo una mala película y cambia de canal. Entonces, la pregunta también tiene que ver con, pues no solamente la mediación técnica del contenido y su calidad, sino cuáles son esos tipos de contenido que pueden cautivar en diferido y cuáles son los tipos de contenidos que se pueden generar en presencia remota, o sea, ahora en la interacción uno a uno, mientras yo estoy bailando frente a ti y yo te provoco para que compartas conmigo algo al otro lado. Eso tiene preguntas de fondo filosóficas. Este tema del teletrabajo a mí me ha puesto a pensar mucho en lo que significa la conciencia disociada, en tener un cuerpo en un lugar y tener mi atención en 20 voces que están sonando al otro lado del computador 8 horas diarias y en lo que eso significa en términos personales, humanos. Yo quisiera que esas preguntas se trasladaran a nuestro campo de la creación también, porque son preguntas muy de fondo de lo que está pasando, porque no es solamente el traslado a otras formas de interacción o a otros medios por los que circula la danza. Son preguntas sobre el distanciamiento, el encuentro y el cuidado del otro que nos van a generar otras poéticas. Entonces, yo no suelo hacer un osito cariñosito, pero pienso que en este modo hay unas preguntas muy de fondo que siento que pueden también ayudarnos a entender la producción y la forma en la que producimos y pensamos la danza y qué provoca y qué podemos provocar desde el distanciamiento, desde el encuentro y desde el cuidado en este modo de relación en el que estamos, que es atípico. Eso es un poco. Ok. Juliana. Bueno, nosotros estamos representando y vivenciando la danza y sabemos que la danza es corporal, es una poética es una poética o sea, de la experiencia, del sentir, del transmitir, decían claramente, nosotros no podemos pensar que la danza se va a llevar
a un tema completamente virtual, casi que moriría en ese intento. O sea, a nosotros nos toca realmente de una forma muy creativa hacer reales estos espacios, hacer reales los festivales a través de la invención, de la creatividad, para que sea casi como algo, y pensemos este momento como un momento de transición, es una etapa. Es probable que todo este año tengamos digamos, como un contacto muy restrictivo, pero igual la danza recuperará completamente su naturaleza. Algo que decía Ana clarísimo, y cuando hablábamos de una calidad de un producto audiovisual, y es que en este momento todos entendemos, y digamos que la gran oferta que vemos en las redes, de todo lo que las grandes producciones que se están realizando desde las casas, desde la intimidad de los artistas, de la intimidad del bailarín, también va a haber un momento en que el mismo público va a decir, bueno, he visto demasiada intimidad, yo quiero también poder ver esa intimidad en un escenario diferente. Entonces, ahí es donde funcionan también esas matemáticas de acuerdo a, digamos, como a lo que nos vaya cada vez, se nos vaya permitiendo muchísimo más, es como podemos crear esos escenarios, entendiendo la matemática a la que estamos posibilitados y poder crear experiencias diferentes. Les cuento, pues, por ejemplo, para el caso, nosotros en Medellín tenemos muy cerca, tenemos dos grandes encuentros de ciudad, tenemos, por ejemplo, un festival de tango que nosotros vivimos en junio y bueno, se cancela, no se cancela, no, la vida del artista sigue. Entonces es bueno, en caso de que sea una realidad con una reingeniería, ¿tú cómo eres capaz de crear espacios para que no solamente sea digamos, un festival? Sabemos que el público va a estar indudablemente presenciando, digamos, un festival como este o como una feria de las flores a través de nuestro gran aliado en este momento, que son nuestros canales, nuestras redes sociales, los canales de televisión, el radio. Recuperamos los valores también recuperamos como ciertos otros canales de comunicación que estaban habían perdido en este momento. Es nuestra carta para salir al mundo, nuestra carta para ser escuchados, para ser vistos, para ser entendidos. Entonces es decir, cómo podemos crearlo, y sabiendo que en este momento nos toca crear y nos toca desarrollar una inteligencia adicional. Está bien, no pensemos como el arte, como algo que está solo, que está individual, que está aislado, sino que yo sepa que tengo que tenerlo en un contexto de bioseguridad, de distanciamiento social, pero para que no muera. Entonces, yo creo que la virtualidad sí es una herramienta que nos va a acompañar durante todo este año, y para el próximo año también la seguiremos teniendo. Pensémoslo como un momento donde podemos fortalecer nuestros productos, donde podemos pasar como una formación adecuada de nosotros, cómo podemos obtener ese material, ese contenido audiovisual de gran calidad. Biodanza en esto tiene unos pasos muy adelantados en ello. Los trabajos de Biodanza son bellísimos y tienen una terminación que no solamente puede verse a través de redes, sino a través de un canal internacional. O sea, sabemos que han trabajado muchísimo más en ello. Entonces, digamos, y Biodanza en este momento ha sido uno de los campos que ha estado un poco más, digamos, privilegiado, porque tiene un producto muy fácil para entregar, digamos, como en la calidad. Una gran dificultad es que sabemos que hay grandes producciones de grupos, compañías, colectivos de nuestras ciudades que no tienen esa calidad, digamos, un poco más definida, un poco como con una mirada que puede ser presentada en digamos, como ante cualquier canal, pero bueno, no solamente es, bueno, a partir de este momento no tengo cómo corregir eso, pero a partir de esto todo producto audiovisual, yo creo que para los artistas está clarísimo que tiene que tener un elemento de impecabilidad en la producción. Nos toca aprender, pero pensémoslo como un momento donde es fortalecer esa gran oferta que podemos entregar, y cuando volvamos nuevamente a encontrarnos y a poder volver eso que nos parece tan digamos, como tan lejano, como una masa, como encontrarnos 600 personas, encontrarnos 1.200 personas, sepamos que esta parte que hemos tenido un gran aprendizaje en este momento de algo que tenemos que fortalecer en nuestro sector. Bueno, pues me parece muy interesante ambas posiciones. Yo comparto, como dice Ana,
la visión de la calidad. Yo creo que es un tema también frente a esta coyuntura y con el tema virtual, yo creo que ahí prima un tema de calidad y un tema también de los lenguajes que se manejan y la poética de esas obras. Yo creo que eso es clave. Claramente nosotros hemos estado todos pues en contacto con festivales, en este caso de videodanza, que son ya, digamos, como materiales creados, ¿no? A partir de una dramaturgia, de un guión. Es tan exigente una videodanza como hacer una obra. O sea, en realidad yo pienso que hay que entender también que esas son obras de arte también en video y que cada pieza es muy cuidada y precisamente esa es como su valor. Yo pienso, nosotros desde que comenzamos los festivales en 2004, 2005, tuvimos siempre una cápsula de videodanza y siempre trabajamos haciendo talleres de videodanza en Cali y trayendo maestros y hablando sobre ese tema precisamente de la calidad del material. Pero eso, digamos, me parece clave. Por otro lado está un tema que tiene que ver con la memoria de la danza, que lo hablábamos ahorita también con Álvaro Restrepo, y es un tema que me parece que es vital. Es un tema que tiene que ver con la memoria de la danza nacional. Nosotros en Colombia no tenemos un centro de memoria virtual nacional que debería existir. En realidad es algo que nosotros desde la Bienal hemos querido hacer, pero por temas presupuestarios y logísticos, pues no se ha avanzado. Hay repositorios claramente de danza, hay proyectos que se han liderado muy importantes a nivel nacional, pero ya yo pienso que es el momento también de pensar como un centro de danza virtual que recoja las experiencias y la memoria del país. Ahora, por otro lado, yo frente a la experiencia de la virtualidad, pues como programador, pues yo debo también decir que es muy difícil para nosotros como programadores, ¿no? Pues entrar a escoger, por ejemplo, para un festival con video. Yo siempre he tratado de ir a Barranquilla, de ir a Boyacá, de irme a donde haya que ver, digamos, como la obra para que sea como la experiencia, porque no es lo mismo, digamos, ver en video. En este momento que no se puede, pues sencillamente es esa la manera que toca, pero si me ponen, digamos, a escoger, yo siempre preferiría, ¿no? Verlo en vivo, ver esa experiencia y ver también la reacción del público. Es un tema que tú no Claro. lo puedes ver en el video, es un tema que claramente la virtualidad no te lo ofrece. Eh, pero sí te ofrece otras maravillosas ventajas y yo sí creo que es el momento también como de replantearse y de pensar también como esa poética, esos nuevos lenguajes de cada festival y también pensar esas emisiones, porque por otro lado también me lleva a otra reflexión y es los presupuestos que cada uno de nuestros festivales tiene para producción, que generalmente son enormes y son mucho más altos que incluso lo que se le paga a los artistas. No digo como una crítica, me parece que hay costos, ¿no? Digamos que son, y eso, digamos, lo sabemos todos, pues en este caso son valores que se transfieren a otros conocimientos, ¿no? Son valores que se transfieren en este caso a ingenieros, ¿no? De sistemas, ingenieros de sonido, ingenieros que estén trabajando el tema virtual para que la experiencia sea cada vez mejor. Entonces también es una manera también de nosotros como festival adaptar esos presupuestos y Sí. adaptar, digamos, como esa realidad que tenemos al momento que estamos viviendo. Yo quiero avanzar con la tercera pregunta y es, digamos, pues voy a hacer las dos porque en parte decía cómo han pensado la edición 2020, pero yo pienso que lo hemos respondido, pero de todas formas lo dejo abierto. ¿Cómo han pensado esa edición 2020 del festival? En este caso, pues Bogotá-Medellín. La verdad, nosotros no tenemos una edición 2020. ¿Y qué actividades desarrollarán y cuáles son sus retos financieros para este año? Ok. Entonces, le doy la palabra a Julián. Bueno, pues digamos que ahí hay un gran, pues el reto financiero lo tenemos todos porque en este momento sabemos que hay una población que tiene unas necesidades de primera línea. Entonces sabemos que en este momento ese es el foco de todos de los recursos públicos y sabemos que también las iniciativas que ahorita, por ejemplo, cuando lo decías, Juan Pablo, tú que eres la Bienal que es mixto, por decirlo que es mixto, también la empresa privada en este momento está siendo abocado a que si hace algún tipo como de donación o algo, va a ser como a cubrir esta primera, o sea, las necesidades básicas de las familias. Entonces tenemos un gran reto y después lo primero es que podamos tener un festival con un presupuesto que nos permita apoyar realmente al sector, que nos permita realmente
hacer un uso lo más, digamos, lo más bien pensado y craneado para que se beneficie la mayor cantidad de artistas. Yo pienso que en cada una de las ciudades, por lo menos en Medellín, es hacer un festival, una temporada internacional de danza, donde podamos impactar a muchísimos más artistas, sí, buscando siempre la calidad, porque también es una forma de exigirnos como artistas, donde habrá una parte que sea por convocatoria pública, como lo hicimos el año pasado, que también fue un gran acierto, tener por convocatoria pública de grupos y colectivos de la ciudad. También Danzamed tiene una parte que es de invitación directa, pero la idea es poderle hacer muchísima fuerza a esa parte de convocatoria pública y poder tener como los escenarios para poder presentar la mayor cantidad de obras, que también tenemos un gran reto, porque es que cuando queremos una obra impecable en el escenario, sabemos que hay un requerimiento de un encuentro previo, de trabajo intenso de los artistas, de nuestros bailarines. Entonces, también estamos jugando con los tiempos, es saber si vamos a jugar también con esa virtualidad, saber que sí, es probable que tengamos obras que podamos pasar que ya han sido producidas hace tiempo, pero también queremos a lo mejor crear un gran escenario y poderlo transmitir, pero eso implica que nuestros artistas que se presentan allí tienen que encontrarse previamente y haber hecho un trabajo donde estamos pidiendo calidad, pues, y les estamos pidiendo es como un trabajo responsable con un producto que queremos entregar. Es una exigencia, digamos que es un reto también para el sector, porque cada uno de nuestros festivales ha tenido también artistas nacionales e internacionales de gran calidad y hemos tenido artistas locales de gran calidad, pero entonces en este momento es decir, hay una apuesta grandísima y queremos que el recurso que sea asignado para cada uno de los festivales o temporadas impacte la mayor cantidad de artistas, pero con una conciencia grandísima de calidad. Ok. Ana. Pues bueno, yo la primera intervención que hice como una especie de resumen express de cómo estamos pensando en nuestro Festival 2020, un festival que no sea una concentración de pocos días, sino una plataforma de circulación y de interacción entre artistas y públicos que nos abarque 4 o 5 meses, una invitación pública para alcanzar una cifra, esperamos un poco superior a 80 propuestas, que son de 80 escuelas, compañías, grupos, etcétera, que nos permitan generar estas interacciones que esperamos conservar entre artistas y públicos. Sobre todo, nuestra reflexión de base es evitar la sensación de suspensión o de que se ha detenido la danza en la ciudad. El festival se llama Danza en la Ciudad y es un componente fundamental de la gerencia. Y no es solamente el festival porque tenemos otros ejercicios de circulación. Tenemos la batalla de break, que normalmente es internacional. Este año no podrá ser internacional, pero va a ser. Tenemos nuestra salsatón, que es el encuentro de nuestros bailadores de salsa de la ciudad, que es importantísimo para nosotros. Tenemos nuestro Bogotá Ciudad Folklore. Todos esos ejercicios de programación van a requerir distintos modos de encuentro. Tenemos el encuentro de escuelas de ballet también. Y estamos pensando en cómo conservamos la danza en la ciudad en movimiento, en las formas de relacionamiento y en los dispositivos que nos plantea esta contingencia colectiva social. Esa es la pregunta que está a la base de todo lo que estamos haciendo. Y Danza en la Ciudad se está leyendo en clave de eso, justamente, de cómo generamos esa interacción, cómo expandimos en el tiempo esa interacción, cómo llegamos a más artistas y a más públicos, y cómo optimizamos los recursos en función de eso, porque efectivamente, como lo dice Juliana, nosotros somos dos festivales que dependemos de los recursos de las alcaldías que los proponen. Y son recursos públicos, y en este momento los recursos públicos se están priorizando en el manejo de una contingencia que rebasa toda posibilidad de maniobra, porque nadie está, es decir, en estos días escribiendo los planes y los proyectos de inversión, estábamos haciendo las matrices de riesgos. En ninguna matriz de riesgo había una pandemia. Entonces, la reingeniería y la redistribución de los recursos públicos también se está pensando en función de eso. Y como lo dice bien Juliana, hay necesidades de primera línea. Y la necesidad del sustento vital de poblaciones que están afectadas por
literal, escasez de comida, dificultad de acceso a recursos de salud, requiere un ejercicio solidario de redistribución de recursos dentro de las entidades públicas. Eso no quiere decir que nosotros, por ejemplo, estemos trabajando en un escenario muy distinto al que veníamos trabajando antes. Lo que quiere decir es que nuestros esfuerzos se van a ver volcados de distinta manera. Entonces estamos como en ello. Yo creo que, es que yo creo que hasta nosotros, para nosotros, creo que para todos y para todo el sector, de plantearlo diferente, pensemos nomás nuestra celebración, nuestro mes de la danza que lo hemos celebrado desde las diferentes entidades, desde los diferentes grupos, desde las diferentes naturalezas. Pensemos que en realidad, cuando íbamos a empezar el mes de la danza, yo creo que todos estábamos preparados, era para una programación completamente diferente. Claro, todos. Sí, nos tocó, casi que tuvimos que crear una segunda, a la semana siguiente crear una programación completamente nueva, haciendo una reingeniería inmediata. Cada semana es una. Exactamente, pero entonces eso nos dice somos seres creativos. Entonces este es el momento para cómo de una forma creativa, cómo de una forma como ser, como artista pensante, cómo es capaz de reinventarse, y no solamente de reinventarse a nivel personal, sino que algo muy bello que ha pasado en este tiempo es que la gente quiere conectarse, es que la gente quiere hablar, es que la gente quiere saber qué está pasando en otras ciudades, en otros, o sea, ha habido una gran necesidad por decir, todos estamos por lo mismo, todos estamos sintiendo esto, vivámoslo juntos. Entonces, quizás ha habido mayores conexiones en este momento que cuando estábamos antes, cada uno viviendo su día o sea, viviendo su día en el día a día. Hay más momentos, hay más espacios, ha habido como más espacios de análisis de, bueno, repensémonos, pero ya no me repienso yo solo en mi espacio vital, sino repensémonos entre todos. Entonces ha habido unos encuentros también interesantísimos del sector a nivel nacional diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer por el sector? O sea, en este momento ha habido una necesidad por encontrarse de otra forma, por hablarse quizás con actores que hace tiempo no había ninguna conexión ni nada, y es decir, pues bueno, este es el momento en que tenemos que unir fuerzas, aunar esfuerzos, sabiendo que hay una gran necesidad que en este momento hay que suplir una primera necesidad, hay que suplir una primera necesidad para ello, y después sin olvidar absolutamente nada cuál es la naturaleza de lo que estamos, de lo que somos. Ok. Yo, digamos, para ir cerrando la conversación, yo quisiera también pues plantearnos como qué retos tiene la danza en Colombia para los próximos meses, teniendo en cuenta la posible no apertura de teatros ni escenarios en lo que queda del año y la masiva cancelación de festivales a nivel nacional e internacional. Yo creo que nosotros no podemos ser ajenos a ello. Aparte, ahí, bueno, igual hay unas preguntas en el chat que pienso que son interesantes y hay una persona que se conecta un poco como bueno, pues si quieren las preguntas, hay dos preguntas que se parecen, hagámoslas en la siguiente ronda. Por el momento hablemos de los retos de la danza para los próximos meses y pensemos, y también su perspectiva para un festival en 2021. Yo pensaría que los retos sobre todo que tenemos es, primero, como un colectivo, como un sector de la danza, pensarnos en relación a cuáles son las necesidades de base del sector, ¿cierto? He tenido varias conversaciones por distintos canales y obviamente muchas preguntas en relación a qué significa la sostenibilidad de los bailarines, las compañías y los grupos en este momento, porque los retos de la danza están directamente ligados a ello, ¿no? O sea, la circulación depende de que tengamos cosas que circular. Para tener cosas que circular necesitamos compañías y grupos activos, y para ello también necesitamos que las escuelas estén andando. Es un ecosistema de relaciones que finalmente derivan en un festival. Los festivales son como la punta de un iceberg. Debajo está el ecosistema de la danza y del sector, que tiene que permanecer activo y vivo para poder producir programaciones de festivales. Las preguntas y los retos que tenemos en este momento, hablo desde la gerencia, desde el IDARTES y un poco desde Bogotá, es entender cuál es la radiografía de la situación del sector,
porque no tenemos mapeos completos ni robustos, porque la información no es necesariamente fidedigna. Nosotros llevamos un año, 9 meses, tratando de hacer una caracterización del sector que está colgada de manera permanente en la página de Lidartes. Y hemos invitado por muchos medios a que los bailarines, los directores y los maestros nos entreguen su información para poder caracterizar al sector. Y en 8 o 9 meses de tenerla en línea solamente hemos tenido 700 registros. Sabemos que no hay 700 bailarines en la ciudad, ¿sí? Claro. Entonces, todo esto es un dominó. Necesitamos caracterizar y entender quiénes, cómo y a través de qué dispositivos bailan y generan sostenibilidad económica a través de ello. Para después, a través de un ejercicio responsable de creación de estrategias y de política pública, entender qué medidas tienen que generarse para darle una sostenibilidad de largo plazo a esto. Digamos, lo que nos ha mostrado esta situación no es que de un momento a otro las condiciones de sostenibilidad de la danza pueden ser precarias, porque no es que de un mes a otro se hayan vuelto precarias, es que históricamente han carecido de mecanismos más robustos de financiamiento, porque no es una pregunta de un mes, es una pregunta de largo aliento y es una pregunta histórica. Entonces, entender de qué está compuesto el sector, entender cómo se soporta y cómo se mantiene activo. Sobre eso diseñar medidas que nos permitan llegar a madurar eso o a ponerlo en la agenda pública, porque nosotros no podemos desde los lugares en donde estamos transformar las condiciones de empleabilidad, pero sí podemos generar suficiente información para plantear la pregunta a quienes sí lo pueden hacer. Y en base a todo eso, tratar de mantener un ejercicio primero de reflexión y de comunicación constante con el sector, porque no nos da miedo el disenso, es decir, no nos da miedo en este momento salir y decir, estamos replanteando y nos toca, y tenemos que ponernos todos a ello. Lo segundo es entender qué es lo que tenemos que mantener funcionando para tener un sector sobre el que crear festivales. Y lo tercero es una pregunta de corazón personal mía como Ana, que he ido compartiendo y que la pongo sobre la mesa y la ofrezco. Y es que durante muchos años, muchos bailarines hemos gravitado sobre los discursos de la danza como un lugar de transformación social y como las artes, como el corazón de la transformación del ser humano. Y por mucho tiempo nuestras realizaciones han distado a veces de ese discurso. Y estamos en un momento en donde si queremos que lo que nosotros hacemos como bailarines y como amantes y hacedores de la danza se ponga en la primera línea de necesidad, nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros mismos somos los que tenemos que mostrar por qué es tan importante lo que hacemos, para poder dar las otras peleas. Y eso es como en lo que estamos. Ok, Juliana. Bueno, pues yo creo que todos los festivales, no solamente los que en este momento estamos dialogando, porque cada una de nuestras ciudades tiene una gran cantidad de otras plataformas, de otros festivales. Estamos un poco llamados a cómo poder hacer visible y que nuestros festivales no sean anacrónicos, que en realidad sea un festival que responda a una realidad de nuestras ciudades, de una realidad a lo que está sucediendo en nuestras ciudades, a las reflexiones que se están planteando. O sea, tenemos un gran llamado y una gran responsabilidad, y es que nuestros festivales 2020, Bienal Internacional de Danza de Cali 2021, nuestros festivales 2021, todos los festivales que pasan en nuestras ciudades deben responder en realidad a lo que está pasando. Entonces, en realidad, para este año es entender, como lo decía Ana, ese ecosistema de lo que está de cada una de las ciudades, entenderlo, tratar de ser una traducción lo más fiel posible a la necesidad del sector y lo que podemos hacer por el sector, sabiendo que por más estrategias que desarrollemos no alcanzaremos a cubrir las necesidades completas ni las expectativas completas, pero sí tratar de que sea una respuesta y algo fiel a nuestros sectores. Juan Pablo lo decía muy al inicio de este encuentro y decía, nosotros no podemos generar falsas expectativas, y es real. Tenemos que hacer unos festivales, o
o sea, tenemos que pensarlo como unos festivales que respondan y que en el momento que tú tengas la oportunidad de ver unas memorias en este caso de Danzamed 2020, va a mostrar un momento en que el sector estaba peleando por sobrevivir, porque en este momento es una lucha por sobrevivir. Tiene que estar mostrando en realidad casi que un diagnóstico también de las preguntas que nos estamos realizando en este momento, de las creaciones que se están realizando en este momento bajo estas condiciones. Entonces, digamos que van a ser festivales, deberían ser festivales que respondieran por ellos solos, por su existencia, el momento en que fue realizado, que en el momento que lo vas a decir, claro, lo dices, eso fue inolvidable. Ese momento en que nos recogimos, ese momento fue inolvidable. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esas posiciones. Yo pienso que pues, ante todo, debemos también ser fieles al momento, ¿no? O sea, el festival no puede, un festival un festival trata de mostrar el estado del arte, ¿no? En este caso de la danza. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a ello. Este es un momento de urgencia. Es un momento en el cual los grupos requieren también apoyos. Lo entendemos. Pues claramente cada festival debe estar como concentrado como con su público, porque los públicos es un tema que no hemos hablado mucho, es el tema de públicos, es un tema también como de entender ese público, de saber como qué es lo que le interesa, cuáles son las expectativas de ese público frente a este momento, ¿no? O sea, programar 10 videos en internet y que ya, no, yo pienso que esto tiene una dinámica diferente. Entonces yo estoy de acuerdo con Juliana cuando dice que hay que reinventarse, claramente hay que repensar también como con creatividad, esas estrategias que nos acercan al público, porque también por el medio virtual uno está tan lejos y tan cerca. Entonces, sencillamente esa falsa relación interactiva, digamos, o cálida que se tiene, pues no es nunca comparable con la experiencia en vivo. Por el momento no podemos tenerla, pero pues debemos suplirla de otra manera y tal vez con feedback de la gente con las compañías. Por ejemplo, nosotros vamos a abrir una plataforma virtual y pensamos que la plataforma virtual no quisimos abrirla como una clase como las que han hecho mucha gente y muchos festivales y muchos escenarios como abiertas para 1000 personas, para que todos se conecten. No, decidimos hacerla por una clase cerrada para 20 personas y que esas 20 personas que ingresen y que estén en la clase asistan y después puedan tener feedback permanente con el maestro. Entonces, que sea una experiencia en realidad pues mucho más allá de solamente ver una clase y practicar un momento y ya, sino que en realidad sea más bien como un tema más que conlleve pues una experiencia pedagógica. Ahora, desde el punto de vista de las políticas y de los retos de la danza, yo creo que yo lo veo desde unos círculos concéntricos de lo local, lo regional y lo nacional. Desde lo local hablo particularmente de la alcaldía de Cali. La alcaldía pues actualmente está comprometida precisamente con trabajar en políticas públicas de danza. Claramente, como decía Juliana, nosotros tenemos otros festivales. Cali tiene el Festival Mundial de Salsa, tiene el Festival Mercedes Montaño, tiene el Festival de Ballet, tiene la Bienal de Danza de Cali. Somos festivales de movimiento en una ciudad de movimiento. Entonces nosotros, pues claramente en este momento estamos como trabajando conjuntamente, pensando eso con la Secretaría de Cultura y pensando el fortalecimiento de las políticas públicas. Y por otro lado, el tema regional, la gobernación tiene ahora un gran reto, porque como ustedes saben, el año pasado, en diciembre, se inauguró el Centro Coreográfico La Licorera, que la idea es que sea pues como un faro para la danza a nivel colombiano y en realidad la gobernación tiene esa gran responsabilidad de abrir muy pronto, ojalá, todo se vio también pues como todo cambió las agendas porque debía abrir desde mayo, pero pues en este momento es muy difícil. Entonces, espero que próximamente abra y claramente ahí también tiene que haber un compromiso con la danza local y la danza regional. Y por otro lado, el tema nacional, a mí me parece que es vital las políticas públicas que cada vez respondan a las necesidades del público, las necesidades de la gente. Nosotros no podemos crear políticas públicas en el aire para públicos que no existen. Hay que crearlas en realidad como me parece clave lo que dice Ana, y es la caracterización de esos públicos. Cuáles son los intereses, cuáles son sus expectativas, como decía hace un momento. No quedarnos solamente con el ideal o con la imagen que tenemos de ese público. Yo creo que en eso tenemos
un trabajo grande que hacer, pero pues en el caso de la Bienal, nosotros ha sido un aprendizaje pues increíble este proceso, y cada vez pues la idea es estar más comprometidos con lo que se requiera de política pública nacional, y que llegue, digamos, y que nosotros desde nuestra perspectiva podamos aportar. Yo estoy de acuerdo con Juliana, nosotros no podemos tampoco solucionar todos los problemas del sector porque no es nuestro deber. Es que los festivales no están tampoco para solucionar eso, porque para eso, digamos, hay otras instancias gubernamentales, pero sí estamos comprometidos con un público, estamos comprometidos con un momento, y estamos comprometidos claramente con unas instituciones. Esa es como, yo pienso que el reto que se viene es grande, el reto que se viene es bastante grande. Nosotros la Bienal 2021 la vamos a comenzar a pensar también, tal vez no necesariamente va a ser una Bienal igual a las otras ediciones. Es muy interesante también poder descubrir cómo va a ser esa quinta bienal. Nosotros tenemos una expectativa grandísima, ¿no? De muchas cosas para la quinta bienal y todo, pero frente a esto nosotros no podemos a dar la vista atrás y decir seguimos adelante. No, hay que en realidad cambiar, hay que pensar lo que ha pasado, hay que pensar que el público no es el mismo. Es que Tampoco. nosotros aquí estamos hablando No, todos felices, pero es que en realidad llevamos mes y medio de encierro. Entonces, esto es una experiencia diferente. Las mujeres que han sido maltratadas, la somos otras gente que... personas. Exacto, entonces ese tema psicológico tampoco podemos darle la espalda. Entonces yo creo que es un momento también para pensar en a qué público le vamos a llegar, ¿no? Y eso yo creo que es clave, eso lo hablamos con Ana cuando hablamos de la conferencia. Yo creo que ese es un punto neurálgico, pienso yo, en este momento, pensando también los retos a futuro. Yo sobre eso quisiera decir algo puntual. Eh, el festival está pensado en estas tres despliegues que venía mencionando, ¿no? Nosotros vamos a hacer un festival que tenga experiencias pedagógicas, pero mucho más sostenidas y más robustas, porque queremos que las escuelas y las academias sigan enseñando y sigan en lo suyo, ¿sí? Y eso va a ser parte del festival neural, que antes no lo hacía, ¿sí? Eso es importante porque estamos entendiendo este festival Danza en la Ciudad como el festival para mantenernos moviéndonos en la ciudad, en todos los niveles, desde lo pedagógico, desde la circulación, desde la apropiación. Y hay una cuarta línea que estamos desplegando apenas entre ayer y hoy, porque logramos madurar lo que queríamos ver. Por eso no la mencioné al principio, pero ahora que Juan Pablo lo dice, lo lanzo. Es una primicia. Queremos hacer una invitación a experiencias de encuentro y cuidado. Todas las prácticas somáticas, y digamos ahí ya hablo yo desde un lugar muy personal, han tenido una especie de lugar no residual ni marginal en un sentido peyorativo, sino que no han estado necesariamente en el ámbito de la circulación, que son esas experiencias que van hacia provocar encuentros que tienen como foco el cuidado del cuerpo, el encuentro del otro y el despliegue de lo sensible en mí hacia el otro. Y esas experiencias y esos saberes han estado distanciados de los ámbitos de los festivales porque son como otra cosa que se hace como para otras personas. Estamos en un momento en donde nos estamos enfrentando a una situación de trauma colectivo. Hay un colectivo de mujeres muy pilas que trabajan desde la práctica somática de la danza, ya camellando con otra red de mujeres en lo internacional que se ocupan de eso, del manejo del trauma colectivo desde la movilización del cuerpo. Y ya hay unos grupos de estudio internacionales pensando en qué vamos a hacer con nosotros mismos cuando salgamos de nuevo a encontrarnos, cuando tengamos miedo de acercarnos a menos de 2 metros de distancia al otro, cuando hayamos perdido la costumbre de relacionarnos en una corporalidad sin límites. Esas preguntas son fundamentales y esas preguntas las queremos tomar como excusas para proponerle a los bailarines de la ciudad experiencias de encuentro en nuestros nuevos modos de relación. No sabemos qué va a pasar porque no sabemos qué nos van a proponer desde lo artístico, desde lo pedagógico y desde la mediación.
Ese es un cuarto desarrollo que se dará en el marco de Danza en la Ciudad. Vamos a buscar propuestas que propicien nuevas formas de encuentro, desde las corporeidades, desde esta pregunta por la distancia, el miedo a la cercanía, pero la necesidad de la cercanía. Porque tenemos que hacerlo, tenemos que caminar hacia allá. No podemos cerrar la puerta de la casa la próxima vez que volvamos a salir y hacer de cuenta que salimos a un mundo que estaba como el 26 de marzo cuando entramos. Así es. ¿Sí? Y si los artistas somos responsables y coherentes con el discurso que traemos, de que somos la voz de la sensibilidad del mundo, que somos la conciencia de la sociedad, que somos los llamados a hablar desde nuestro lugar de lo que estamos viviendo, es la pregunta número uno. La próxima vez que yo abra la puerta de mi casa y vaya a enseñar a un salón de danza, no voy a recibir los mismos estudiantes, ni voy a recibir las mismas personas en una sala. Y esa pregunta va a estar a la base de lo que esperamos provocar en la invitación pública para componer esta versión atípica, pero muy, muy sentida, para que no se detenga la danza en la ciudad, básicamente. Ok, perfecto. Pues bueno, eso es un poco como una mirada de los tres festivales. Yo pues quiero ante todo agradecerles a todas, a ustedes por estar esta mañana conectadas en esta charla que me ha parecido en realidad muy interesante. Es una charla de tres perspectivas diferentes, pero que yo pienso que llevan a un mismo lugar y es cada vez más propender por el desarrollo de la danza en Colombia y también yo pienso que lo que es interesante es que son tres ciudades que están pensando en los públicos, pensando en cómo adaptarse a la situación de la mejor manera para que sea lo mejor pues para la ciudad y para la gente. Entonces yo creo que esa visión honesta que hemos propuesto, pues espero que sea también, se haya transferido pues a las personas que nos han escuchado. Yo voy a hacer una ronda corta de preguntas. Hay una pregunta, por ejemplo, de Jacqueline López, que nos dice, la pregunta la voy a leer textual, ¿por qué no dan los recursos de los festivales a las academias para suplir un poco la emergencia que vivimos? No sé si Ana o Juliana quieran responder algo a Jacqueline. En el caso concreto de Bogotá, los recursos del festival no se componen solamente de los recursos para entrega de dinero a los artistas en pago a su trabajo. Se componen también de recursos que hacen que podamos mover las propuestas por la ciudad. Como bien lo decía Juan, hay una parte que tiene que ver con los recursos de producción. Ojo, porque nuestros hermanos productores, técnicos de los escenarios y las personas que hacen el trabajo invisible para que la danza circule, están igual que nosotros y son nuestros hermanos en la danza. Es la persona que pone la luz, la persona que hace el sonido, la persona que produce el festival en términos técnicos desde el teatro, también es de la danza, ¿sí? Entonces, claro. Y eso no puede ser un olvido, es lo que quiero decir, que ellos hacen parte de nuestro ecosistema vital. Entonces, el festival lo que está haciendo es organizar la bolsa de recursos que tiene para pago del insumo artístico, para desplegarla en 4 formas de invitación que alcancen también escuelas, academias, grupos y compañías, ¿sí? Las entidades públicas tienen unas misionalidades y las misionalidades requieren respuestas en consonancia con ello. Y el Instituto Distrital de las Artes es un instituto que crea oferta para atender las formas de la danza en la ciudad. Para mi caso, de la gerencia, porque tiene un montón de prácticas artísticas. Entonces, la forma en la que estamos moviendo los recursos para que alcancen a impactar otras poblaciones que naturalmente no habían estado atendidas por el festival es esta. Es organizarnos para entender que un festival tiene que componerse de la propuesta de otros tipos de prácticas dentro de la misma danza. Ok, perdón, un momento, porque yo creo que No, yo creo que una pausa. No, ya, es que se había desconectado, pero ya. ¿Me Pero escuchas? perdimos. Sí, sí, te escucho.
pero perdimos a Perdimos Juliana. a Juliana. Pero bueno, yo pienso que, yo un poco también para responder esa pregunta rápidamente, para que pasemos y podamos responder otras dos preguntas, yo pienso que no hay que confundir, yo pienso que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que hay que entender que en el ecosistema de la danza, en el ecosistema escénico, en el ecosistema de la música, los festivales son importantes. Entonces, yo creo que es un momento para unirnos y para pensar precisamente lo que tú acabas de decir, qué pasa con los productores, qué pasa con la gente que trabaja en producción. Es un momento difícil para todos, no solamente para los artistas, es un momento difícil para toda la cadena de valor. Entonces, en ese sentido, pues la solución no puede ser solamente la plata de los festivales, démoselas a los artistas, porque, pues, digamos, esa sería, digamos, como una solución errática desde mi punto de vista, porque claramente los festivales tienen una razón de ser y es presentar el estado del arte, de la danza en este caso, o de la literatura. O sea, eso es una responsabilidad grandísima, porque precisamente es también un tema de formación de públicos. Entonces yo creo que si se rompen, digamos, ese tipo de cadenas, pues claramente el engranaje no gira. Entonces, hay que ser conscientes también que la solución no es, no me den a mí, hay que dar al otro, hay que cancelar esto y darle al otro. Lo mismo, por ejemplo, en Cali, mucha gente ahorita, pues yo leía los comentarios, le decía a la Secretaría de Cultura, la plata que cuesta Petronio, pues entonces dividámosla entre todos los artistas de la ciudad. Es que Petronio es un patrimonio de la ciudad y del país. Es que no es un capricho, es que es un evento legítimo. Entonces yo creo que eso es el tema que hay que también entrar como a la reflexión con los públicos y entender que los festivales también tienen una razón de ser y que hay también unas cadenas de valor que están alrededor de los festivales, de los cuales los artistas claramente están también beneficiados. En el caso de la Bienal de Danza, ningún artista que se presente a la Bienal de Danza de Cali en su historia ha estado en un escenario sin que le paguemos. O sea, eso sí, jamás en la vida ha pasado. Importantísimo. Nosotros entendemos claramente que hay que pagar a un artista porque es un trabajo. Nosotros no podemos pedirle el favor, ay, mira, ¿será que nos puedes hacer un show? ¿Será que nos puedes subir a la tarima y bailar? ¿Por qué? Si es su trabajo. Es el respeto también por esa labor. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que respetar también las labores que también todos los demás estamos haciendo. Y no solamente esa visión. Ahora, hay otra pregunta. Juliana, ¿volviste? Sí, disculpa, Bueno, me cayó. no, tranquila, tranquila. Entonces, a ver, bueno, hay otra pregunta aquí, sino que esta pregunta queda cortada. ¿Cómo se han pensado, es Ángela Bolívar, cómo se han pensado desde los festivales las condiciones que atraviesan los grupos, compañías y academias en términos de la precarización de su condición laboral, económica y vital, así como la reinvención, preparados o no, de las creaciones desde un espacio de la virtualidad que implique la lejanía física? Bueno, esto es un poco, yo pienso que lo hemos Creo que ya le respondido, no dimos sé si la alguno tiene alguna respuesta, otro no. Entonces, pensemos, a ver, otra, bueno, Alexis Marimón, desde Francia, nos manda un saludo a Ana y a Juliana, y me parece también que aquí hay otra. Me parece interesante cómo la cuarentena ha permitido que las pequeñas y medianas compañías de danza han podido visibilizarse. Sería bien también que Elida Artes permitiera que los niños y jóvenes tuvieran cabida. La danza de calidad, como ustedes refieren, no la realizan únicamente las compañías o grupos profesionales que siempre se ven en escena. Es la oportunidad de darle una mirada a la danza en toda la ciudad. Sobre todo si se habla de un festival como Danza en la Ciudad. Esta pregunta es de Yuri, pues un comentario de Yurida García. No sé si tienes sobre este algo, Ana, para comentario. complementar. Sí, el IDARTES, que es una casa muy grande, tiene una columna de la casa que se crea, los centros de formación artística. Los crea en este momento, tienen a sus maestros de danza trabajando con sus chicos. Y los chicos de los grupos de Emprende Clan siguen bailando y los maestros de CREA siguen en este momento generando unas propuestas de danza impresionantes. CREA es tan robusto que generó una plataforma para poder movilizar el contenido que yo creo que son más de 200 maestros, artistas, formadores, están produciendo en este momento porque están creando experiencias para seguir haciendo arte en la casa, desde las 7 disciplinas de CREA, porque no estamos hablando solo de danza, sino que hay danza, teatro, audiovisuales, artes plásticas, literatura.
esa visibilidad de lo que está sucediendo con los niños y los jóvenes y con primera infancia, porque nosotros también tenemos nidos, que es primera infancia, y también tenemos artistas formadores trabajando en procesos transversales desde las artes donde está el cuerpo y la danza, están anidadas también en otras páginas y otras plataformas nuestras. Es que somos una ciudad muy grande y tenemos que administrar Claro, a veces un poco como las formas de interacción. No es que en la gerencia de danza no estemos pensando en los jóvenes y en los niños, es que somos un equipo muy grande, que no es solamente la gerencia de danza, sino dentro del IDARTE somos un equipo muy grande que tiene personas ocupándose de tareas más específicas que otras. Para visibilizar lo que está sucediendo en CREA, están montando tutoriales increíbles de maestros de tango, de salsa, de afro, completamente abiertos a la ciudad. Tenemos notas, digamos, periodísticas de parejas que están en este ámbito de la relación de tener que vivir 24/7 juntos después de haberse desconectado muchos años, aprendiendo a bailar tango juntos a través de la plataforma de CREA y encontrándose desde ese lugar como pareja en un confinamiento. Eso también está pasando. Lo que pasa es que eso está pasando en el canal de CREA, que también es nuestro, ¿no? Pero no es que no esté pasando, es lo que quiero decir. claro, no, de todas maneras, pues es claro que una institución como IDARTES, una institución como la Secretaría de Cultura de Medellín o de Bogotá, pues tienen diferentes pues, secretarías y diferentes, y en el caso de la Secretaría de Cultura tienen diferentes secciones, y claramente no se puede quitar una y poner otra y decir, ah, es que tú también tienes que atender, porque es que pues cada tema son presupuestos y cada tema, digamos, es diferente, y claramente siempre es insuficiente. Es que también hay que, y yo pienso que esta es una reflexión, si estamos de acuerdo, ya para pasar al comentario Sí, final de cada uno, es un comentario final, y es que, miren, yo pienso que hay que entender que la danza en Colombia, o sea, en música, por ejemplo, cuando hablamos de los mercados de música, por ejemplo, los mercados de música, hay 5 mercados de música en Colombia. De danza no había nada. Cuando creamos Palco en el ministerio, cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, es que de danza había muy poco. Digamos que la Ventana Internacional de las Artes, que era vía del Festival de Teatro de Bogotá, pues tenía un poco de danza, pero es mucho más teatro, claramente. Entonces, en Palco, digamos, logramos que programadores de danza vinieran especializados en danza a ver grupos de danza colombianos, a que los grupos como Sankofa fueran al Joyce Theater, para que también grupos como los grupos de salsa vayan a Susan Delal en Tel Aviv, para que grupos como Jóvenes Creadores del Chocó, teníamos un proyecto bellísimo con ellos, con el Teatro de la Vila este año, que lastimosamente se cayó por todo este tema del COVID-19, pero es una manera también de visibilizar todos esos procesos. Entonces, con eso quiero decir que el presupuesto de danza siempre es inferior, siempre es poco, y a nivel nacional el ministerio, pues cada vez la política pública pues tiene menos recursos. Entonces yo creo que esto es un llamado también como para pensarse como desde sector, ese fortalecimiento de los recursos también nacionales, aunque el plan de danza, claramente pues hemos trabajado muchísimo, el plan de danza es un espacio maravilloso para poder trabajar y construir, y yo pienso que se han sentado unas bases muy importantes durante estos primeros 10 años del plan. Esperamos que de aquí del 2020 en adelante pues ya llegue una nueva versión y que cada vez estemos pensando más en la política pública. Eso es un tema clave porque siempre decimos, ah, falta recursos, falta todo, sí, pero es que siempre históricamente la música ha tenido mucho más recursos que la danza, ¿no? Incluso en algunas secretarías de las artes visuales tienen mucho más recursos que la danza. Entonces yo creo que hay que entender también ese contexto, ¿no? Para saber cómo hacia dónde vamos. Y entender también el tema pues, que nos atañe, y es el tema también como de las industrias culturales y el tema de la danza, y la danza y las artes escénicas, que es a veces pues, muy difícil, ¿no? Porque las artes escénicas
digamos, tienen otra lógica y otra manera de ser. Entonces, a veces no es tan fácil. Nosotros hemos tratado desde la circulación de apoyar, de que también ese talento colombiano gire por otras partes, y yo creo que eso se ha logrado. Eso hace parte de una cadena de valor también, digamos, dentro de una llamada economía naranja, y eso pienso que es un tema que el ministerio a través de Palco ha manejado muy bien, y hemos trabajado pues llevando el talento colombiano al exterior. Pues yo pienso que es un llamado a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, para que cada vez haya más apoyo para la danza, para ese sector que en realidad a veces en algunos sectores, pues no tiene, en algunas instituciones no tiene necesariamente un valor importante dentro del presupuesto general. Es verdad. Para, digamos, como ya yendo hacia el comentario final, como tú lo decías, esto para mí es sobre todo una invitación a aprender a pensar de manera más estratégica como sector. Tú dices algo que es una verdad histórica. Nosotros siempre hemos tenido unas carencias de presupuesto respecto a otras áreas artísticas muy evidentes. Tenemos unas formas de sostenibilidad que a veces se sienten mucho más precarias. No tenemos más mercados, tenemos muchos menos mercados que la música. No nos entendemos en modo mercado tampoco. Al final, así como el confinamiento, la pandemia, la restauración de la capa de ozono, el llamado a atención de los mamos, en lo que estamos es mirando para adentro para entender cómo vamos a salir de nuevo a relacionarnos con el ecosistema del que somos parte. Como humanos, con un ecosistema natural que descansa cuando estamos en confinamiento, como bailarines, con un sistema de relación con unas artes que tienen que servirle a una sociedad distinta, como gestores de política pública, que tenemos que presentar otras preguntas. Sí, yo creo que en la escala en la que cada uno está es el momento de hacerse las preguntas pertinentes y aprender a buscar las respuestas que corresponden y ponerlas a andar cuando volvamos a salir y pensar cómo las vamos a plantear. Nosotros los que estamos teletrabajando, pues no es que hayamos encontrado mayor diferencia entre trabajar adentro o afuera, salvo las jornadas de trabajo virtuales que son bien exigentes. Pero sí, no, creo que es una invitación a la madurez, de adentro para afuera, Okay. por encima, por debajo, por todas partes. Y eso. Bueno, también Juliana. ya como en cierre, pues de este confinamiento todos saldremos siendo diferentes y las preguntas esperamos que sean algunas, salgan nuevas preguntas, salgan preguntas diferentes y que nos lleven a otros resultados. Un poco lo que dice Ana es estratégicamente, nos tenemos que pensar con una estrategia diferente. Las iniciativas que arranquemos es pensarlas estratégicamente en realidad, cómo pueden ser reales. Para ello, el gran llamado es a un trabajo colaborativo, es a un trabajo en red. Digamos que este encuentro de estos 3 festivales responde a una pregunta también de, a ver, es que ustedes, los festivales a nivel nacional, de alguna forma, en algún momento, ¿se pueden unir para algo? Pues resulta que sí, que se ha hecho, que es posible. Estos 3 festivales que en este momento están, digamos, como que estamos discutiendo, estamos conversando, lo hicimos posible, lo hicimos real, y a veces cuando creemos que algo es inalcanzable es muchísimo más grande, para una persona es muchísimo más complicado, pero cuando trabajamos desde el colectivo, cuando trabajamos de una forma también horizontal, es posible, es viable. Entonces yo creo que tenemos que salir es como con esas preguntas diferentes para tener respuestas diferentes. Juan Pablo dice, el Plan Nacional de Danza, así como todos los planes en este momento, planes de desarrollo, planes culturales, absolutamente todo, tendrá que tener muy presente una gran franja de recuperación. Y sabremos que aún así en esa franja no alcanzará a recuperar todo el sector, pero sí tendrá que estar presente esa franja de recuperación, y que eso es de largo aliento. Entonces es un llamado a construcción colectiva. Ok, bueno, Juliana, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, bueno, muchas gracias a todas, a Ana Ávila de IDARTES, de la Gerencia de Danza de IDARTES, a Juliana Costa como coordinadora del Festival Danzamet, que bueno, yo pienso que es un momento donde también debemos repensarnos, debemos también unirnos, esa parte también es vital en esta conferencia, esta conclusión, la unión del sector, pensar también cuáles son esos retos a futuro, pensar cuál es el Plan Nacional de Danza para el 2020 y 2030, pensar también en la Bienal, digamos, en el caso de nosotros también cerramos ahorita un ciclo y debe ir ahora como desde el 2022 hasta el 2032. ¿Por qué no? Pues sí, ante esto cada vez vamos a estar pensando en corto plazo, pero yo pienso que no podemos dejar de soñar y dejar de tener una visión de cada uno de nuestros proyectos. Yo creo que Sí, este no es un momento para decir y abandonar, es un momento precisamente No. antes al contrario, para continuar construyendo y continuar trabajando conjuntamente. Yo agradezco mucho el trabajo conjunto siempre con IDARTES y con Medellín. Hemos logrado proyectos tan interesantes como Recital, que lo hicimos en 2015, hemos trabajado con giras de grupos, hemos trabajado también para que grupos y compañías colombianas se vayan a otros escenarios. Nuevamente, gracias. Y bueno, pues un saludo a todas las personas de IDARTES que han estado 1 hora y media con nosotros escuchándonos estas reflexiones alrededor del Festival de Danza. Los dejamos almorzar. Muchas gracias y hasta la próxima y hasta que pues, los teatros y volvamos nuevamente a estar abiertos y en contacto todos en cada una de nuestras ciudades. Muchas gracias. gracias. Gracias.